Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Azal Suba y Erkan Merik vuelven a estar en el centro de todas las miradas. Esta vez, no por un proyecto televisivo ni por un reencuentro inesperado, sino por un gesto que ha dejado a todos los fans con el corazón acelerado. Azal quiere que Erkan sea su testigo de boda. La noticia ha causado revuelo en redes sociales y ha dividido a los seguidores. Algunos no pueden creer que, después de todo lo vivido entre ellos, ella haya decidido darle ese lugar tan simbólico. Otros, en cambio, aseguran que solo alguien con un pasado tan fuerte podría ocupar ese puesto con tanta carga emocional. Según fuentes cercanas, la propuesta llegó de una manera totalmente inesperada. Azal habría enviado un mensaje corto pero directo: Erkan, quiero que seas testigo de uno de los días más importantes de mi vida. Esa frase, sencilla pero llena de significado, dejó al actor en silencio por varios minutos. Un amigo de Erkan reveló que él leyó el mensaje una y otra vez, sin saber si responder de inmediato o no. Fue un momento de mucha confusión para él, contó la fuente. Por un lado, se sintió halagado. Por otro, no sabía si aceptar podría abrir heridas del pasado. Y es que todos recuerdan la historia entre ambos, una relación llena de altibajos, pero también de complicidad y respeto, que marcó a sus fans durante años. Azal, por su parte, no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, pero en una entrevista reciente dejó entrever sus emociones al hablar de las personas que la acompañarían en su gran día. Para mí, los testigos no son un simple requisito, son parte de mi historia, de lo que fui y de lo que soy hoy. Estas palabras fueron interpretadas por muchos como una clara referencia a Erkan. Los fans, como era de esperarse, inundaron las redes con mensajes. Algunos comentaron: esto parece una película romántica, mientras otros escribían: no sabemos si llorar o sonreír. Las etiquetas con sus nombres volvieron a ser tendencia en Turquía en cuestión de horas. Erkan fue visto saliendo de un restaurante en Estambul poco después de recibir la propuesta. Los periodistas, al verlo, no tardaron en preguntarle directamente: ¿aceptará ser el testigo de Azal? El actor, visiblemente sorprendido, se limitó a sonreír y responder: hay decisiones que no se toman con la cabeza, sino con el corazón. Esa respuesta enigmática encendió aún más las especulaciones. Los medios locales ya hablan de una posible reconciliación o, al menos, de un nuevo comienzo entre ambos. Puede que esta boda sea el cierre de un ciclo o el inicio de otro, comentó un periodista turco en un programa de espectáculos. Mientras tanto, la futura boda de Azal promete ser uno de los eventos más comentados del año. Sin embargo, detrás de esa aparente serenidad, hay sentimientos encontrados que pocos imaginan. Una persona del entorno de Erkan aseguró que el actor pasó una noche entera sin poder dormir, mirando viejas fotos y mensajes que conservaba en su teléfono. No es solo una invitación. Es una especie de viaje al pasado, a todo lo que vivieron y no pudieron ser, confesó esta fuente. En los días siguientes, Erkan evitó apariciones públicas y canceló una entrevista que tenía programada. Según se rumorea, necesitaba tiempo para pensar. No quería responder impulsivamente, agregó la misma fuente. Él sabe que, si acepta, estará frente a ella otra vez, y no como pareja, sino como testigo de su nueva vida. Mientras tanto, Azal continuó con los preparativos de su boda. Fue vista visitando un atelier en Nianta, donde probó varios vestidos. Los paparazzi intentaron obtener alguna declaración, pero ella solo dijo: hay decisiones que se sienten en el alma, no se explican. Su mirada, sin embargo, reflejaba una mezcla de emoción y nostalgia. Los fans interpretaron esas palabras como una indirecta hacia Erkan. En redes sociales, los comentarios no se detuvieron: ella aún siente algo, si de verdad lo hubiera superado, no lo invitaría de esa manera, escribían algunos. Otros, más críticos, opinaban: quizás quiere cerrar el capítulo con elegancia. No todo tiene que ser una historia de amor.
El día en que Erkan finalmente rompió su silencio, los medios turcos colapsaron con la noticia. En una entrevista breve, dijo con tono pausado, hay momentos en los que el destino te pone frente a pruebas inesperadas. A veces, aceptar es la forma más sincera de agradecer lo vivido. Sus palabras bastaron para que la audiencia interpretara su decisión, aceptaría ser el testigo. A partir de entonces, las especulaciones crecieron. Algunos programas aseguraron que la boda podría convertirse en el reencuentro más comentado de la televisión turca. No sería raro que vuelvan a compartir un proyecto después de esto, comentó un periodista del canal TV Mag. Incluso surgieron rumores de que la productora de su antigua serie habría contactado a ambos para una colaboración simbólica. Esa posibilidad enloqueció a los fans, que comenzaron a pedir en redes sociales una nueva producción con ellos dos. En cuestión de horas, hashtags como #Asal y Erkan Reencuentro y #El Testigo del Amor dominaron las tendencias. Muchos aseguraban que la química entre ellos nunca desapareció, solo quedó dormida. La prensa comenzó a seguir cada movimiento. Erkan fue visto comprando un pequeño estuche en una joyería del centro, lo que generó teorías sobre un posible regalo para la novia. No tiene que ser caro, solo algo que le recuerde quiénes fueron, comentó un amigo suyo al programa Magazine GCC. Días después, Asal publicó una foto en sus redes, mostrando su mano sosteniendo una pequeña pulsera con una inscripción, agradezco al pasado por darme fuerza para seguir adelante. Aunque no mencionó nombres, los fans no tardaron en vincular el detalle con Erkan. El día del ensayo de la boda, los medios lograron captar la imagen más esperada, Asal y Erkan frente a frente, sonriendo con complicidad. No hubo palabras, solo una mirada que lo dijo todo. Los periodistas describieron la escena como una mezcla de despedida y paz, mientras los seguidores compartían miles de mensajes emotivos. Verlos juntos otra vez fue como revivir una época dorada, comentó una fan desde Ankara. Otro usuario escribió, tal vez no se casen entre ellos, pero su historia quedará grabada para siempre. La boda de Asal Suba se celebrará en las próximas semanas, y aunque los detalles se mantienen bajo reserva, ya es considerada el evento del año. Muchos esperan que Erkan pronuncie unas palabras durante la ceremonia. Un amigo cercano del actor reveló que él prepara algo breve, pero muy sincero. Y así, lo que parecía una simple invitación se ha convertido en una historia que toca el corazón de millones. Porque más allá de los rumores, de los titulares y las cámaras, queda claro que entre Asal y Erkan existe un vínculo que ni el tiempo ni los nuevos caminos han podido borrar. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Erkan aceptará el papel de testigo? ¿O consideran que es una decisión demasiado arriesgada para ambos? Cuéntenmelo en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para seguir todas las novedades sobre esta historia que sigue dando de qué hablar.